Esto aquí es un territorio donde verdaderamente se vive el aire tranquilo y puro, se respira acá. Aquí mira usted naturaleza, usted acá mira una garza, mira usted un patico, mira usted una cuatro nariz, una culebra, cualquier bichito usted mira. Pero usted vive amañado, un mosquito lo picó usted y bueno, listo, pero vive amañado. Este pueblo es un pueblo donde respira paz y tranquilidad. Entonces las personas que quieran venir, pues que vengan, porque aquí no es que aquí van a venir y aquí no están, no señor, eso ya cambió, eso ya no es así, eso ya es diferente. Eso es un pueblo tranquilo y de paz. A pesar del conflicto que hemos sufrido, nosotros hemos estado vigentes en salir adelante. De ahí nuestra ideología de tener la paz para nuestro sitio. Falta un poquito todavía recuperarlo, que nos hace falta recuperar esa confianza del amigo con el vecino, pero sí, vamos por buen camino. Cuando regreso a mi pueblo, me da mucho sentimiento que los años le han llegado. Ay, Puerto Caldas, tú sabes que yo te quiero. Puerto Caldas, pueblo lindo, aquí estás de romancero, que canta con el alma, corazones y cosas de lo nuevo. Para mí, ¿qué es la paz? Le voy a decir, ¿qué es la paz? Primeramente, la paz viene de Dios, porque la paz es Dios, el amor de Dios es la paz. Entonces, cuando una persona tiene paz en su corazón y tiene paz con Dios, puede brindarle paz a los demás. La paz, yo creo que pues es el respeto de un acuerdo. Hay un contrato social establecido entre el Estado y los ciudadanos, donde el Estado se compromete a garantizar unos derechos básicos. La paz que firman en un papel son acuerdos que ellos hacen allá, pero lo que vivimos en la realidad es una cosa muy distinta. Para mí la paz es libertad porque es la manera de ver las cosas, porque cada persona, cada ciudadano tiene su libertad y qué más que eso, para mí es libertad. Porque esa es la verdadera paz que soñamos nosotras las víctimas, ese es el ideal, ¿sí? Que sea una vivencia de verdadera comunión. Viene volando una paloma blanca y en su piquito trae una hojita de olivo. Llegó a la plaza de Simón Bolívar donde estaba su nido. Llegó llorando y dijo cómo es que la raza humana tiene un corazón. Colombia, dejemos el odio, el rencor y la indiferencia. Vistámonos de la paz que nos lleva a la convivencia. Buenas tardes. A través del proyecto Humanidades en la Academia, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, la Biblioteca Fray Pedro Favo y la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Unión Agustiniana han querido establecer franjas de reflexión sobre temas humanísticos y sociales, razón por la cual nos acompañan dos excelentes invitados en la tarde de hoy. Rodrigo Londoño Echeverry, presidente del Partido Comunes, líder y vocero de las FARC en los acuerdos de paz de La Habana. Y el doctor Juan Carlos Henao Pérez, quien fue rector de la Universidad Externada de Colombia entre los años 2012 y 2021, fue asesor jurídico del gobierno colombiano en el Acuerdo de Paz de La Habana y fue presidente de la Corte Constitucional. Ellos nos ayudarán a comprender el tema del Acuerdo de Paz de La Habana, paz incierta, paz posible. Orientará este conversatorio el decano Fernando Sánchez, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Agustiniana. El chat estará habilitado para que escriban sus preguntas. Para identificarlos, por favor, tengan en cuenta colocar su nombre,
el nombre del país desde donde nos acompañan, si son estudiantes, docentes o administrativos, el nombre de la institución a la que pertenecen y el nombre del programa. El video y la música de ambientación que escuchaban pertenecen a un documental realizado por profesores y estudiantes de la Universidad Agustiniana en la región del Ariari. Se llama El Ariari Testigos de Paz. Agradecemos su presencia. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Los dejo en compañía de Fernando Sánchez, nuestro decano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial de las directivas de la Universitaria Agustiniana, que como su nombre indica, una universidad con espíritu agustiniano, un espíritu inquieto por la ciencia, por el saber, por el espíritu humano. Y que precisamente el fundador de esta comunidad, Agustín de Hipona, hablaba de la paz en un libro extenso, La ciudad de Dios, y decía cómo la paz es humana, pero la paz también es imperfecta, la paz es frágil. Saludo muy especialmente al doctor Juan Carlos Henao, a Rodrigo Londoño, a quienes en este escenario me referiré como Juan Carlos y como Rodrigo. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, no pudimos entablar una conversación mínima con Rodrigo antes de este ejercicio. Rodrigo, un cordial saludo desde la Agustiniana. Gracias por estar aquí con nosotros y quisiera dejarles en este momento la palabra, un minuto, para que ustedes saluden a nuestros invitados en este momento y en esta tarde. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Pues hombre, un saludo muy especial a Rodrigo Londoño. Pues también voy a optar por decirle, Rodrigo, a pesar de que no nos conozcamos mucho, nos hemos cruzado tal vez en 2 o 3 oportunidades rápidamente en la vida, pues porque eso de decirle presidente queda como muy... Sí, entonces prefiero decirle, Rodrigo, es un placer estar con usted, oye, le digo eso, Rodrigo, yo creo que la apuesta que ustedes han hecho es una apuesta que, a pesar de todas las afugias, a pesar de todas las oposiciones, y como dice el decano desde don Agustín, el sacerdote Agustín de Hipona, pues es algo que vale la pena y que hay que perseverar en eso. Por ahora me reduzco a esto, a decirle a usted especialmente, Rodrigo, que es un placer de verdad. Es un placer verlo aquí en la imagen, a pesar de que no estemos el uno al lado de otro. Me encanta todo, me encanta lo que he seguido en las noticias de su hijo, que va creciendo. Creo ya el pelado tiene por ahí 4 años, yo no sé cuántos tiene, pero debe andar por ahí. 2 años no más. Bueno, yo le ponía más, fíjate usted. Hombre, eso significa mucho. Eso tiene un significado para usted y para la gente que seguimos las vidas. Que una de las cosas, hombre, cuando uno se va volviendo adulto ya mayor, digámoslo así, es precisamente ver qué ha hecho la gente con sus vidas. A mí es algo que me encanta mucho. Y el hecho de que usted en este momento esté en eso, le digo que lo felicito, que se goce ese pelado, caramba, ¿me entiende? Y bueno, lo que mande el señor decano y usted me dirá. Bueno, Rodrigo, su espacio. Entonces. Gracias, decano. Doctor Henao, muchas gracias por sus amables palabras y tanta consideración. No, me siento muy bien que me diga Rodrigo. Y bueno, yo sí, doctor Henao, sé de su trabajo, lo conocí. Desafortunadamente nunca nos hemos encontrado personalmente, pero sé todo lo que usted contribuyó en la construcción de este esfuerzo, en el cual fueron mucha la gente, muchas las voluntades que ayudaron a salir y llegar al momento en que estamos. Yo pido mis disculpas, está en otra actividad y bueno, me ha tocado improvisar. Aquí me tocó parar aquí en una de las calles de Armenia, para escuchar el ruido de los carros, y estoy aquí en una cafetería, pues pendiente de esta conversación. Yo hubiera querido estar en la casa con más tranquilidad, pero bueno, aquí estamos. Tengo de cerca el fruto de la paz, lo llamo yo, Joan Rodrigo, ya 2 añitos, y sí, todo eso le cambia la vida, lo pone a uno a ver las cosas de otra manera y a hacer reflexiones que uno nunca antes las había hecho.
Y bueno, aquí estamos a disposición, decano, lo que usted ordene para esta conversación. Ojalá estemos a la altura de las expectativas. Seguro que sí, Rodrigo. Muchísimas gracias. Efectivamente, sé que usted es de la Tebaida, Quindío, o sea que está en su tierra. Por hacer un poco más ligero, porque algún par de preguntas serán más álgidas, más complicadas inclusive, porque tenemos un país muy lindo, pero también un país muy diverso en el que todavía hay muchas personas en contra de lo que resultó siendo un acuerdo de paz. Hay muchas personas que tal vez consideran que tenía que haberse hecho otra cosa, pero en este ambiente ligero del inicio de este encuentro de conocidos, de personas que queremos este país, Colombia, pues quisiera que, aparte de lo que todo el mundo conoce, ¿no? ¿Qué conocemos, por ejemplo, de Juan Carlos, que fue presidente de la Corte Constitucional, un cargo no solamente honroso, sino que lo hizo con esa grandeza y esa altura que lo caracteriza como hombre de leyes, pero también fue un facilitador por parte del gobierno para que esta hermosa realidad de tener unos acuerdos que han mejorado nuestro país, pues haya sido protagonista de los mismos. Y de Rodrigo conocemos también muchas cosas. Infortunadamente se mete todo el mundo en el mismo talego, ¿no? Y entonces los guerrilleros, la guerrilla, los enemigos de Colombia, pero seguramente que hay una parte humana y pues sin entrar en muchos detalles, ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es Rodrigo para esta comunidad agustiniana y no agustiniana? Porque aquí tenemos personas externas que están participando con nosotros en este momento. Rodrigo, primero usted, aparte de lo que conocemos, ¿quién es Rodrigo, ese hombre que siente por un pelado que tiene 2 años? ¿Y qué otras cosas? Bueno, esa pregunta siempre ha estado, desde que me inicié en este proceso, siempre ha sido la pregunta que inicialmente le hacen a uno: ¿quién es usted? Yo siempre he respondido y lo sigo respondiendo: un colombiano del común, que cuando tenía 17 años se fue a empuñar un fusil para buscar un sueño, conquistar un sueño, y que después de 40 años, con 57 años, firmó el acuerdo de paz entre las desaparecidas FAREP y el Estado colombiano, tratando de generar las condiciones para construir las bases mínimas para construir la paz en Colombia. Me siento un colombiano del común, con los sueños que ahora que relaciono con la gente, con los sueños que tiene la gente, que escucha a los jóvenes preguntarse qué pasó, por qué no lograron lo que se proponían y tener que responder. En mi caso, yo me siento con la conciencia tranquila, hicimos todo el esfuerzo en función de alcanzarlo y logramos lo que logramos, que creo es bastante. Gracias, Rodrigo. Juan Carlos, doctor Henao. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es una pregunta muy chistosa. No, pues que yo soy una persona que me ha gustado mucho desde siempre, digamos, la parte académica, el conocimiento, el humanismo, los espíritus libertarios, los espíritus tolerantes. Desde mi familia tuve una educación bastante tolerante que se le dio a mi padre y a mi madre, y digamos, he sido básicamente un estudioso que también cree que le debemos dejar un mundo mucho mejor a nuestros hijos, a ese Rodrigo Junior que está con 2 añitos, porque como estamos no se vale. O sea, hay muchas situaciones muy graves, pero un avance también creo yo, como colombiano lo digo, sustancial, fueron los acuerdos de paz, donde por fortuna pude poner un granito de arena, y le agradezco, Rodrigo, y le pido de una vez que me diga Juan Carlos, porque si no me toca decirle a usted presidente, entiende, del partido, entonces eso queda muy de partido así. Entonces dígame Juan Carlos. Pero lo que yo le quiero decir es, hombre, en síntesis, que yo soy una persona estudiosa, soy una persona académica, soy una persona de principios muy tolerantes, muy de no creer que
que no creer en los dogmatismos, no es creer en los discursos mesiánicos, creer en la discusión como fuente de engrandecimiento de las sociedades, pensar que todos tenemos el derecho a vivir y a caber en un territorio, no solamente unos privilegiados, que hay una gran injusticia social en este país, pero mayúscula, casi que uno diría grotesca, ¿sí? Y que eso es algo que tenemos que ayudar entre todos, por ejemplo, también combatiendo la corrupción, mil cosas, pero básicamente, ¿qué le podría decir yo? Soy un soñador. Un poco Rodrigo también lo decía ahora, en el sentido de que entró a los 17 años con un fusil al hombro, y a los 40 años después salió. ¿Por qué? Por sueños. Yo creo que los seres humanos tenemos el derecho de lograr los sueños que son realizables, y esto de que tengamos un mejor país es el sueño por el cual yo espero luchar. Claro que eso suena muy abstracto, ¿no? Porque eso lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir, quiero tener un mejor país. Eso es como cualquiera puede decir, yo soy demócrata. Pero el tema es cuando ya uno empieza a discutir en qué consiste eso, que ya sería para otra discusión. Por ahora paro ahí, mi querido decano. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, me alcancé a asustar porque al principio dijo usted una pregunta chistosa y me acordé de la respuesta de Vargas Lleras a Yolanda Ruiz en una entrevista hace un par de años. Bueno, ahora sí, entrando un poquitico más en una materia que tiene que ver con la vida del doctor Henao y con la vida de Rodrigo Londoño, esa vida que ha sido de una transformación, ¿no? A partir de la conciencia. Voy a hacer la primera pregunta que en un foro que se desarrolló en la universidad El Externado, de la que era en ese momento rector el doctor Henao, sobre la estupidez, una reflexión urgente, así se llamaba, una iniciativa de la universidad junto a la Personería de Bogotá. El doctor Henao expresaba que existe una relación entre la estupidez y la guerra. La guerra es estúpida porque privilegia la violencia sobre la inteligencia. La guerra es estúpida porque convierte en miserable al pobre y empobrece a los demás, salvo a los pocos que se lucran de ella. La guerra es estúpida porque nos obliga al extremo de matarnos, a pensar y actuar como seres antagónicos y enemigos. Finalmente, la guerra es estúpida porque no es un asunto del presente, sino una herencia que le dejamos a nuestros descendientes sin que ellos merezcan ese patrimonio. A Rodrigo Londoño le escuché en una entrevista que, comillas, condenar a Colombia a otros 50 años de guerra no vale la pena. Así las cosas, como dijo un soldado franquista, peleamos y ganamos. Si hubiéramos perdido estaríamos igual. Ante el panorama que ya estamos viendo, en donde los enemigos de la paz no logran hacerla trizas, pero a la vez los amigos de la paz no logran implementarla, permanece en el imaginario de muchas personas que esta es una mala paz. Rodrigo, Juan Carlos, ¿cómo lograr hacer pedagogía ciudadana para convencer a aquellos enemigos del acuerdo de paz que el mismo acuerdo no es la paz, pero que a la vez la paz comienza por implementar dicho acuerdo? ¿Cómo invitarlos a unirse a ese anhelo de construir paz según la necesidad de los colombianos y no según el parecer de unos que quieren una paz de bolsillo? Juan Carlos, nos gustaría primero escucharlo a usted. La pedagogía para querer todos este acuerdo de paz. O sea, Fernando, no hay ningún problema en que yo responda primero, pero la verdad es que llevo respondiendo de primero casi todas las veces. Yo le diría que cambiemos el formato. Bueno. Si Rodrigo lo acepta. Bueno, claro que sí. Claro. O sea, no sé si Rodrigo quiere, si no, pues como quiera, mejor dicho. Sí. Rodrigo, por favor. No hay problema. Para que está Junior aquí al lado mío. Véalo. Vamos a estárselo aquí un momentico, disculpe. Véanlo. Salude ahí, salude. Ay, hola, chinazo. Allá no dicen chinazo, eso es en Bogotá. En Bogotá. Sí, eso es muy rolo. Bueno, a ver. Rodrigo, entonces te escuchamos. Pues a ver, sí, con mucho gusto. A ver, estimo que debemos partir de un proceso que capture nuevamente el interés de toda la sociedad sobre el acuerdo de paz, especialmente por parte de la academia, que si bien ha hecho múltiples esfuerzos en esa vía, es momento de redoblarlos.
La implementación del acuerdo de paz no puede quedar restringida a un diálogo muchas veces sin mayor recepción por parte del gobierno nacional entre este y los firmantes de paz. El acuerdo le pertenece a toda la sociedad colombiana, especialmente a aquella que experimentó de una manera diferenciada los rigores del conflicto armado. Es por eso que considero que hablar de pedagogía debemos partir primero de asociar el acuerdo de paz con la realidad colombiana. Así y solo así es que los contenidos de este pacto de paz adquieren sentido. Segundo, promover una pedagogía de encuentro, es decir, en donde uno vea a los ojos a quienes históricamente han sido marginados del acceso y el goce efectivo de derechos y aquellos que han podido ejercer a cabalidad sus ciudadanías. Y tercero, dotar esa pedagogía de esperanza, porque solamente así será posible movilizar a aquellos que a la fecha solo son espectadores. Esperanza, y repito esa palabra, esperanza, es siempre lo que nos ha mantenido y nos ha motivado en este esfuerzo que ha encontrado tantas dificultades. La construcción de la paz, así como la profundización de la democracia o la lucha contra la corrupción, requiere acciones, movimiento, dinámica. Todas estas tareas que demanda nuestra sociedad reclaman ciudadanías activas. Y siga pues, Juan Carlos. Sí. La empatía, ¿no? La empatía por el que más sufre la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos. Digamos que yo estoy de acuerdo, y sobre todo con eso de la esperanza. El tema que uno ve de cómo hacer pedagogía es que en una sociedad tan polarizada con este tema y con un debate tan precario, porque es un debate de frases. Acuérdense ustedes la famosa frase: llegó el castrochavismo, ¿sí? Se acabaron las pensiones, bueno, una serie digamos, de frases que no tienen contenido profundo. Allí hacer pedagogía es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque la pedagogía se vuelve un problema de frases efectistas. Y en eso yo creo que ha habido falta de coordinación de las personas que defienden la paz, porque los discursos son muy asimétricos. Un discurso de los defensores de la paz básicamente tienen un análisis muy de contexto, porque es que la paz no solamente es la JEP, eso es la primera confusión que tiene la gente. Como que si la JEP hubiera sido lo único que se acordó. Por favor, la JEP es uno de los aspectos que fue fundamental, eso lo sabe Rodrigo. Yo recuerdo cuando Enrique Santiago, Diego Martínez, desde mi casa lo llamaban a él cuando estábamos en las negociaciones. Claro que la justicia transicional es importante, pero yo me atrevería a decir que hay otros factores que son absolutamente importantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con la posesión de las tierras, como por ejemplo lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, ¿sí? Que no se han podido sacar adelante. Por ejemplo, que es vergonzoso, y hay que decirlo así, la muerte de los excombatientes de la FARC. Es que no hay derecho. Y yo les digo una cosa, y lo digo públicamente, cuésteme lo que me cueste. Es que tenemos el recuerdo del genocidio de la UP. Mire, yo les digo, yo soy profesor de una materia que se llama responsabilidad del Estado. Les puedo decir que por lo menos hay unas 100 sentencias del Consejo de Estado condenando por la muerte de los seguidores de la UP. Entonces, sí, es muy fácil macartizar. Los guerrilleros son los malos, nosotros somos los buenos. Los que hicieron maldades son ellos, nosotros no. Y yo creo que eso hay que tenerlo con mucho cuidado, porque no solamente está el genocidio de la UP. ¿Qué me van a decir de las torturas que produjo el régimen de Turbay Ayala? Por favor, allí en la calle 100 con carrera séptima torturaban gente, y también hay un mundo de sentencias en ese sentido. Entonces, un poco lo que yo creo que para hacer una pedagogía de paz se tiene que recordar muchas cosas
de la historia, porque toda guerra o toda pelea, ni siquiera pongamos la palabra guerra, toda pelea siempre tiende a degenerarse, así sea con el hijo o con la mujer. Y si uno no para la cosa, pronto eso sigue el círculo vicioso y ahí hacer pedagogía es muy difícil, porque con el odio no se puede hacer pedagogía. Entonces, una primera cosa es desarmar los espíritus. Yo sé que esa es una frase muy manida. Yo, por ejemplo, consideraría, miren ustedes, uno oye declaraciones como la de Ingrid Betancourt, diciendo que ella no se sintió, digamos, humanamente bien tratada. No quiero entrar en juicio de valor, pero me gustaría de pronto oír un comentario sobre eso. En síntesis, yo le digo, decano, para hacer pedagogía de paz, uno, hay que profundizar el debate. Dos, hay que contextualizarlo. Porque la paz, la gente mira es solamente si van a haber o no sanciones de tal cosa y tal otra, y resulta que no se dan cuenta que han matado un mundo de excombatientes, que han matado un mundo de líderes sociales, y eso también hay que mirarlo en el contexto. O sea que se debe analizar contextualmente el tema de la paz. Aquí no se ha dado un debate a fondo y estoy casi seguro que nadie sabe qué es lo que está pasando con el catastro. Y salió el lunes de la semana pasada una muy buena columna de Salomón Kalmanovich hablando de por qué el catastro no se hace. Porque los grandes latifundistas no quieren que se haga. Porque si hace un catastro, inmediatamente le suben los impuestos, inmediatamente se sabe la dimensión, inmediatamente se va a saber cómo se adquirieron las posesiones de las tierras en este país. Entonces, en síntesis, para quitar la palabra, Fernando, yo creo que para uno poder querer la paz, tiene que tener un contexto que no sea el contexto de las frasecitas que se mandan por Twitter, ¿entiendes? De los trinos, de que este malo, el otro es bueno, y tratar de buscar un consenso nacional, porque hay enemigos de la paz que en efecto lo siguen siendo, y eso hay que ver cómo se arregla también con ellos en algún aspecto. Sí. Además, Juan Carlos, también muchas veces cuando ya eran identificadas las ciudades, ¿no? Sumado a todo lo que ha venido después del aniquilamiento de algunos excombatientes y líderes sociales, también en esos momentos la sociedad sentía que tenía derecho por la famosa ley del talión, tal vez, y entonces ahí entra la segunda parte de esta pregunta, ¿no? Es una paz o una paz de bolsillo que queremos a nuestro antojo, y lo que queremos es como el castigo, el castigo de quien ha cometido una falta, y que eso puede estar representado en una pena de muerte que no existe en Colombia, o en el pudrirse en la cárcel, como se dice también vulgarmente, ¿no? Pero es una paz que realmente no tendría un efecto como el que estamos experimentando ahora, un efecto, yo lo voy a llamar así, me perdonan, Rodrigo, Juan Carlos, un efecto sanador, ¿no? Entonces, a esos que, Rodrigo, le remito la pregunta a usted, a esos que buscan una paz a partir del ajusticiamiento de los que han cometido un error, ¿qué les decimos? Rodrigo. Sí, ya estoy tratando aquí, es que, bueno, no estoy en mejores condiciones, pero a ver, no, encantado de compartir este escenario con semejante, con Juan Carlos, semejante académico y pensador, y que con sus planteamientos pues hace mucha más claridad, y yo estoy seguro que quienes estén escuchando van a tener mayor de una persona que tiene autoridad, que tiene mucha autoridad de lo que ha planteado y cómo lo ha señalado, lo cual pues comparto perfectamente. Ahora vea, la paz del silencio de los fusiles no es otra cosa que el aplazamiento en el tiempo de múltiples conflictividades que nos acompañan como Estado y como nación. Eso es lo que hemos nosotros entrado a significar y resignificar a partir del acuerdo. Es decir, el conflicto social se mantiene. Lo importante es que estamos construyendo un camino distinto para resolver ese conflicto social. Un camino distinto al de matarnos entre los colombianos. Pues caer en ello y buscarlo de manera deliberada es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, una bofetada a las víctimas del conflicto armado y un recurso desesperado por continuar reproduciendo
el estado de cosas actual, que nos tiene como una de las sociedades más desiguales del mundo, y donde la pobreza alcanza ya casi más de la mitad de los y las colombianas. Creo que esos son los puntos de referencia que debemos de tener. Con el paso del tiempo, yo me vengo convenciendo mucho más que sobre todo los tiempos como los que actualmente vivimos, no hay nada como la presencialidad. Así, estimo que para que logremos unirnos como nación en un solo anhelo de construcción de paz, debemos necesariamente tener presente las facturas como nación. No sé si me están escuchando bien, que aquí estoy. Sí, se le está oyendo bien, Rodrigo. Se le está oyendo bien. Listo. Bueno, remato diciendo, debemos hacer de la paz una causa común. Esa es la consigna a partir de la cual pues debemos de unirnos todos los colombianos. Muchísimas gracias, Rodrigo, muy amable. Juan Carlos, ¿algo por añadir? No, yo estoy de acuerdo con esa frase de Rodrigo. Lo que vuelvo a decir es que el tema es de profundizar precisamente, porque yo también creo que el conflicto social sigue evidente, aún más, no es que yo lo crea, es que lo vivimos. Colombia es un polvorín, Colombia es un polvorín, con FARC en el monte y en guerrilla urbana, o sin FARC en el monte o guerrilla urbana. El punto va mucho más allá, como dice Rodrigo. Ellos entregan las armas, pero no están cesando en sus críticas a un sistema que yo sí creo que, sin lugar a dudas, es absolutamente desigual. No quiero decir que sean los únicos que se puedan apoderar del discurso de mejorar o no el país, porque eso sería el colmo. Digamos, sí, todo partido tiene esa ilusión, pero yo creo que hay que oír lo que ellos dicen, porque en efecto la conflictividad continúa. Sí. Es que esas manifestaciones que vimos fueron impresionantes. Yo creo que eso zarandeó un poco a la conciencia de todos los colombianos cuando nos dimos cuenta que aquí podía pasar mucha cosa, que esto no era jugando. Y ahí lo que hay, uno se puede decir, dice, no, es que ¿quién es el que está haciendo esto? Como si eso fuera de una persona, por favor. Como si los conflictos sociales, como si el padecimiento, como si la pobreza. Uno es un privilegiado, por favor, de hasta decir no más. Pero es que lo que decía Rodrigo, yo estoy muy de acuerdo con eso, y eso es lo que se debería debatir. Si aquí la situación se debatiera sabiendo que hay 27 millones de personas, 27 millones de personas que viven con menos de 800.000 pesos, de las cuales 7 millones de personas viven con 240.000 pesos, yo creo que uno entiende que es absolutamente urgente lograr ese consenso de paz, pero ese consenso de paz y esa paz como común, como causa común, es solo posible en la medida en que se discuta lo que hay detrás de esa frase. Campo, desigualdades, impuestos a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, que son temas que son supuesto básico para que cualquier país, uno lo ve por países en Europa, que también tienen conflictos sociales, pero jamás los que hay aquí. Entonces, creo que la frase que está diciendo Rodrigo la comparto plenamente, pero hay que darle un giro distinto, analizando a ver qué es lo que está pasando en el campo, con la propiedad de la tierra, con los desplazamientos, con el robo a campesinos que se le ha hecho a la tierra, con más de 7 millones de personas desplazadas, etcétera. Eso debería, Fernando. Muy bien. El silencio de los fusiles no es el silencio de la opinión, no es el silencio de la voz. Muy importante que no lo perdamos de vista. Efectivamente, ese es el derecho que no se le puede violentar a nadie. Creo que la respuesta de Juan Carlos nos introduce bien en la segunda pregunta, que tendrá una misma formulación, pero una pregunta para Juan Carlos y una pregunta para Rodrigo. En este caso, voy a pedirle a Juan Carlos que comience la respuesta. Bueno, de acuerdo al preámbulo del acuerdo de paz, se afirma que, comillas, a juicio del gobierno nacional, las transformaciones que habrá de alcanzarse al implementar el presente acuerdo
deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio, y que a juicio de las FARC-EP, dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niños y niñas. Sin embargo, vemos, Juan Carlos, que la contribución para reversar los efectos del conflicto y reducir la violencia por parte del gobierno nacional son mínimas o parecieran no existir. Ustedes, como negociadores, ¿preveían esa actitud negativa del gobierno? Y si no la preveían, ¿qué falló para que no haya la celeridad deseada en este tema? Pues a ver, Fernando, es una pregunta bastante interesante. ¿Qué le podría decir yo? Mire, que se preveía, pues claro que se preveía. Tan se preveía que por eso fue que blindamos los acuerdos de paz en la Constitución. Que eso lo podrán criticar, listo, todo es objeto de crítica, apartamos de eso, no hay problema. Pero yo les digo, si esa previsión que fue hablada con, digamos, se los puedo dar fe, y eso pues Santiago Jaramillo, Sergio Jaramillo, perdón, Humberto de la Calle, el presidente, porque quiero dar fe y un reconocimiento. El presidente estuvo al día de todas las negociaciones. Él sabía para dónde iba la cosa. Independientemente de eso, ¿qué es lo que yo quiero decirles ahora? Reversar los efectos del conflicto, pues es que ese es el punto que yo acabo de tocar. Y es el que están tocando ellos. Además, yo recuerdo cuando a mí Santo me dice de meterme a este grupo, yo me leí un libro que Rodrigo debe conocer, es que no me acuerdo cómo se llama, pero era de la época de Marulanda, ¿sí? Donde estaba con una especie de ideario de lo que era la fundación de la FARC-EP. Muchas cosas de esas yo les digo que las comparto. Si con eso me quieren decir comunista, guerrillero, bueno, ponerme todos los adjetivos que se quiera, no me importa. Porque yo sí creo, y volviendo a reiterar, no es exclusivamente el Partido de los Comunes actualmente o la izquierda la que necesariamente tiene que llegar a decir que esos son problemas. Pero lo importante es que se llegue a un acuerdo en el sentido de explicarse la historia del conflicto a partir de las causas absolutamente de inequidad que ha tenido este país desde que nació prácticamente, desde siempre. Y ahí es donde está la posibilidad de construir una paz, precisamente en eso que usted decía, Fernando, en la pregunta, en esos temas de tierras, en esos temas de los grandes capitales, etcétera. Ahí creo que hay un gran movimiento para hacer en ese sentido en la sociedad colombiana. Juan Carlos, muchísimas gracias. Rodrigo, con la misma introducción le hago la pregunta, y vemos que una causa no resuelta era el tema de la tierra, precisamente, de la propiedad, de su concentración y exclusión del campesinado. ¿Qué propone el acuerdo para solucionar esa causa histórica del conflicto? A ver, lo primero que hay que señalar, compartiendo la opinión de Juan Carlos, compartiéndolo al 100%, pero lo primero que hay que señalar es que en el punto 1, el acuerdo final busca realizar una reforma que países de la región realizaron hace ya casi un siglo. Es entonces un propósito ambicioso que busca saldar una deuda histórica que los partidos tradicionales tienen con la ruralidad. Y es que la mezquindad de las clases dirigentes de este país hizo necesaria la resistencia de un pueblo por más de 50 años y su consiguiente acuerdo de paz para ser conscientes de una realidad inobjetable. Los y las campesinas son ciudadanos que merecen toda la atención del Estado. Desafortunadamente, aquí vivimos una situación distinta, pero ahí están sentadas las bases mismas para cambiar esa realidad. De esas dos constataciones se desprende una gran cantidad de iniciativas
para solucionar esta causa histórica del conflicto. Desde el acceso a tierras mediante el Fondo de Tierras, hasta el apoyo y fomento de la economía campesina, pasando por los programas de desarrollo por enfoque territorial que este gobierno los ha distorsionado, y los planes nacionales para reforma rural integral. Todas estas medidas se sintetizan en el más esencial sentido común. La vida de los campesinos, las campesinas, importan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Claro que sí. Claro que sí. Yo quiero, antes de dar espacio a las preguntas que han formulado los participantes en este conversatorio, agradecerles en el siguiente sentido. Entiendo que en la dinámica de ustedes, tanto de doctor Juan Carlos Henao como de Rodrigo Londoño, las entrevistas y participar de este tipo de eventos es casi parte de su agenda, si no diaria, sí semanal. Eso que para ustedes puede resultar muy normal, sobre todo para Rodrigo hace 6 años, para el doctor Henao muchos más años atrás, para nosotros como Agustiniana es muy importante. O sea, estos escenarios se están propiciando apenas ahora en nuestra universidad. Somos jóvenes, apenas contamos con 12 años de existencia como una institución de educación superior, pero estos escenarios son escenarios que estaban reclamando la concretización de los mismos. Entonces, para nosotros es muy importante la presencia de ustedes por esa sencilla razón y por todo lo que ustedes tienen para decirnos. Así, introduzco la pregunta de un profesor, Lino Alberto Nieto, de la Secretaría de Educación de Bogotá. No sé, Rodrigo, tal vez usted le dejo para que nos responda primero. Dice, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, ¿qué tanto ha logrado acercarse a las víctimas y victimarios que ha dejado el conflicto? ¿Realmente tiene la intención de reparar a las víctimas? Rodrigo, gracias. Bueno, yo le voy a pedir que, con la venia, señor decano, que uno de los hombres que construyó algo que ha ponderado todo el mundo, en todo el mundo lo han ponderado, pues fue el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Juan Carlos, responda de primero. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Juan Carlos. A ver, yo creo que sí se ha logrado acercar a las víctimas. No solamente la JEP, sino también la Comisión de la Verdad. Y la excelente labor que está haciendo no solo el padre de Ru, a quien admiro muchísimo, sino toda la Comisión de la Verdad. A ver, yo creo que sí ha habido un acercamiento de la víctima. Creo, y lo digo con toda tranquilidad, y es que quizá en un país donde hubo tanto dolor, hace falta todavía mucho más excusas, mucho más contrición, que se llama, mucho más introspección del mal que se hizo, que ok, listo, ya hemos dicho, las guerras siempre tendrán a degenerarse, siempre, hasta una pelea con un hijo o con la mujer. Esa es la lógica de la naturaleza humana. Pero creo que uno de los puntos importantes sería que las víctimas se sientan con mayores excusas, con excusas más fidedignas. Y ojo, bajo un considerando, no solamente los antiguos combatientes. Yo ya lo he dicho, el Estado colombiano ha sido un Estado violador de derechos humanos y lo sostengo aquí o en Cafarnaúm. Entonces, creo que esa posición de excusas genuinas, de excusas de fondo, hacen todavía falta más. Se podrá decir, es que ya hemos hecho muchas. Sí, claro, yo sé, en muchos sitios. Pero esa excusa le corresponde no solamente a los antiguos combatientes, sino también a los miembros del ejército, a los miembros de la policía. Eso le pasa a cada rato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado más de una vez al Estado colombiano por ayuda en las masacres. Ha habido más de una condena al Estado colombiano por un tema que todavía está en deuda.
El paramilitarismo, que ya no se llama así, digamos que, ok, le cambia el nombre, pero sigue siendo el mismo fenómeno. Y es uno de los puntos fundamentales de los acuerdos de paz. Y siguen habiendo una masacre. No quiero decir en este momento, pero sí puedo dar constancia de que ha habido muchas sentencias. Y hubo muchas sentencias contra el Estado colombiano por una amalgama entre paramilitares y ejército, donde el ejército iba, barría el campo y ¡pum!, se hacían los de las vistas gordas cuando llegaba el ejército a masacrar gente. Y eso, que lo estoy diciendo, no, vuelvo a decir, a mí no me gusta que me etiqueten, pero el que me quiere etiquetar, a mí me han dicho guerrillero, me han dicho, mejor dicho, a mí me da risa y nada de eso me choca, que digan lo que sea. Pero lo que sí quiero dejar en claro, lo que se vivió y lo que se sigue siguiendo ya mucho menos gracias a la actitud del Partido de los Comunes hoy en día, lo que se vivió fue horrible. Uno en la capital, yo en este momento me encuentro en Cali, aquí no lo vivió la gente, eso era en el campo. Y eso, miren, entre más dolor, más necesidad de reiterar excusas. Eso es lo que yo pediría para los dos extremos, digamos, de la balanza en este sentido. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Rodrigo. Bueno, decano, a ver, lo primero que yo creo que hay que resaltar es que en esto del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, que la cual hace parte la JEP, estamos haciendo camino al andar. Nadie ha escrito manuales ni ha dicho cómo sería ese camino. Y yo creo que hemos ido aprendiendo todos, tanto la JEP como nosotros los comparecientes. A veces no los encontramos, pero en la discusión, en la conversación, nos hemos ido resolviendo las dificultades que se han presentado en ese proceso. Entró una llamada aquí. Un momentico, por favor. Sí. A ver. Sí, tranquilo, siga. Disculpa que yo... Digo, bueno, esto... Entonces, a ver, nos hemos ido encontrando en el sentido de que no hemos olvidado aquello que se planteó, Juan Carlos, cuando se trabajó esta preciosa idea del sistema integral de tener a las víctimas en el centro. Y creo que eso nos ha ido permitiendo dirimir a veces, no digamos las contradicciones, sino a veces los puntos de vista distintos que tenemos para enfrentar X o Y temática. Pero cada vez estamos encontrándonos mucho mejor con la JEP. Realizamos un taller hace poco en Santa Marta en función de la audiencia que vamos, de reconocimiento que vamos a hacer frente al caso 001, de cómo nos vamos a encontrar como las víctimas, cómo va a trabajar ese proceso de un acercamiento en función de la reconciliación. Han habido, a ver, yo no lo quiero decir con esas palabras errores, sino construido caminos que hemos creído que de pronto nos conducen hacia el objetivo, especialmente en el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Allí vimos una situación compleja y difícil que un poco distorsionó el espíritu y la esencia de este sistema y de la JEP. Pero yo creo que hemos ido reencontrando el camino, y vuelvo y repito, a partir de que ponemos a las víctimas en el centro. El interés fundamental es ese, repararlas. Mientras no seamos capaces. Acabo de realizar un encuentro presencial con los primeros políticos de todo el país, de los comunes, y les decía eso: en la medida en que no seamos capaces de un discurso que nos reconcilie con las víctimas de este país, va a ser muy difícil la construcción de la paz. Y hacia él estamos trabajando, y creo que ese es el camino. Gracias. Ok, gracias a usted, Rodrigo. Antes de hacer la siguiente pregunta, formular la siguiente pregunta, hay alguien que ha estado muy activa en el chat. Hay muchas preguntas, no podremos hacerlas todas, pero quiero saludar a Lady Marín. Lady Marín, quien es se ha identificado como estudiante de la Agustiniana, estudiante y de la región del Caguán,
y en la última, después de la intervención de Juan Carlos, decía, en la ciudad no se siente o no se sintió tanta crueldad. La vivimos los campesinos. Muchísimas gracias, Lady. Bueno, voy a hacer una pregunta que formuló el profesor Manuel Alejandro Celis. Y entonces quisiera pedirle a Rodrigo si nos comienza respondiendo esta pregunta. ¿Es posible seguir apostándole a la paz en un país donde cada día la violencia se recrudece más en otros ámbitos, de otras maneras, de otras formas, y donde la corrupción parece que nos ha quitado nuestros derechos? Bueno, yo creo, a ver, para no elucubrar demasiado sobre la respuesta, el haber llegado al acuerdo, el haber hecho este acuerdo, nos demuestra de que es posible, de que todo es posible. Nadie, ni nosotros mismos. Cuando le contaba la reunión que tuve estos días con los consejeros, les decía yo eso, mire, cuando iniciamos este proceso, no pensábamos ni en curules, ni en partido político, ni en dejación de armas. Pensamos en buscar los caminos para terminar un largo conflicto que estaba desangrando a Colombia, que estaba llevándonos cada vez a un conflicto mucho más degradado, en quien estaba perdiendo al pueblo colombiano, por el cual, cuando yo tenía 17 años, nos fuimos al monte pensando en ellos. Y haber logrado construirlo en medio de tantas contradicciones, en medio de tantas oposiciones muy poderosas, y haberlo logrado nos demuestra de que sí es factible. Que necesitamos es que, con la pregunta inicial, a partir de la pedagogía, de hacernos conscientes de lo que en realidad son los acuerdos, su significado, y que la gente se apropie de ellos. Yo creo que quienes entendemos los acuerdos, quienes lo asimilamos, tenemos la obligación y el deber de que los demás lo logren hacer para que una gran mayoría de colombianos lo hagan suyo, y eso será la plena, la garantía de que lo vamos a hacer realidad entre todos. Esto no es de nosotros únicamente, sino de todos en su conjunto. Muchas gracias. Paz Insta, Paz Posible, el nombre de nuestro conversatorio, y pues efectivamente la paz es posible. Doctor Henao, su espacio. Gracias. Oiga, mire, es que yo creo, y sobre todo se lo digo a la joven estudiante que hizo esa bonita intervención en el chat. Uno, yo creo que no tiene el derecho a ser pesimista, menos cuando es educador. Un educador pesimista o un joven pesimista, por favor, apague y vámonos. ¿Sí me explico? O sea, pongamos la posición contraria. No, aquí la paz no va a ser posible. No, esto siempre va a ser corrupto. No, esto va a ser siempre desigual. Si uno pensara en esa manera, mejor dicho, ¿para qué vive? ¿Sí? Uno vive mucho para buscar la mejoría de todo el mundo, incluida la de uno, obviamente. ¿Sí? Y eso es una idea fundamental, porque que la primera parte era si la violencia recrudece, entonces que claro que ha recrudecido, pero usted lo decía, Fernando, con maneras distintas. La violencia que se producía en los combates con las antiguas FARC-EP ya no se han vuelto a presentar, sino muy aisladamente con otros grupos y con otros movimientos. Yo creo que el campo ha ganado muchísimo en paz, muchísimo. Están las zonas más complicadas, que son las zonas ligadas al narcotráfico, pero el resto, mucho ha ganado en construcción de paz. Y de hecho, si ustedes miran, todas las zonas de violencia votaron a favor de la paz, porque precisamente son las que la padecen. Ahora, si la corrupción se recrudece, claro, eso es un mal enquistado en nuestra sociedad. Yo les pido a los que quieran, estando de rector, hicimos 4 tomos entre casi 80 profesores de todas las disciplinas del externado, que se llama La corrupción en Colombia. Es que aquí donde uno meta la nariz huele feo. Es que este es un sistema corrupto por todos lados, en las cárceles.
Yo he tenido amigos que han estado presos, hasta en la época de presos políticos que siguen existiendo, no sé si en este momento exacto, pero donde no se movía nada si no fuera con dinero. Entonces, esa cultura de la corrupción, y hay un dicho que se ha comentado por ahí, pero que yo no lo veo florecer. ¿Sí? Es que ahora que se hizo la paz con la FAREP, ahora ya el tema de la corrupción se volvió importante. Yo no siento que se haya vuelto muy importante, tristemente. Ese tema debería volverse el tema mayúsculo. Es que, miren, la corrupción que se hace en Colombia, ahorita que van a hacer el gobierno una reforma tributaria que dicen que aspiran a recoger 16 billones de pesos, 15 billones y pico, la corrupción se lleva, en palabras conservadoras, fácilmente unos 100 billones de pesos. Entonces, eso es un propósito también nacional, que eso ha sido, digamos, muy histórico en Colombia, y lo termino simplemente diciendo, mire, yo creo que ese optimismo lo tenemos que mantener. A mí me da optimismo, se lo digo genuinamente, oír a Rodrigo Londoño. Me da optimismo que tenga un hijo de 2 años. Eso a mí me da optimismo. Porque yo no le deseo la muerte, ni más faltaba, ni a su hijo, ni más faltaba. Lo que le deseo es una vida digna, porque yo creo que lo que hicieron fue un paso muy importante para la historia de Colombia. Entonces, si nosotros empezamos a tener signos de bondad con quien se considera el enemigo, ¿sí? Por favor, esa lógica de amigo-enemigo, eso hay que romperla. La lógica del amigo y enemigo es la lógica de la intolerancia. Es la de la intolerancia, es la de la visión cerrada, dogmática. El que no piense como yo es mi enemigo. No. Entonces es un cambio cultural que también se tiene que dar, pero usted lo sabe, Fernando, porque usted es educador y aquí hay mucho profesor. Uno como educador no puede ser pesimista, porque ser pesimista es algo muy negativo en términos de formación de juventudes. Nosotros ya estamos de salida. Los que vienen son los pelados que están jalando desde los 18 años, ¿cierto? Con sueños mayúsculos, que son los que hay que implementar, y creo que estamos en un momento para seguir con esa mentalidad positiva. Muchas gracias, muchas gracias. Muy claro, Juan Carlos, muy claro. Esta pregunta se la voy a formular únicamente a Rodrigo. Tiene que ver un poco con el grupo humano que él conoció, con el que compartió pues 40 años de su vida, ¿no? Rodrigo, ¿cómo sienten ustedes o cómo siente usted que el gobierno actual y también el Estado como garante haya procurado el mejoramiento de la salud mental de los excombatientes? Esta pregunta la formula la profesora Sorani Marjorie Castaño de la Agustiniana. ¿Cómo es el apoyo del gobierno actual al mejoramiento de la salud mental de los excombatientes? Rodrigo. A ver, quedé pensando qué responder. Desafortunadamente para este proceso, y desafortunadamente para los colombianos, elegimos, porque hay que decirlo, así uno no había votado por él, elegimos un gobierno que estaba en oposición a los acuerdos, que representaba un partido político que desde el principio se opuso a los acuerdos, desde el principio se opuso a lo que acordamos y convinimos en La Habana, y que se planteó que desde su gobierno iba a hacer atención a los acuerdos. Como decía inicialmente el profesor, y permítame decirle, profesor Juan Carlos, estuvo también construido y también blindado, que no le fue posible hacerlo. Y yo creo que en los meses que resta no va a ser posible hacerlo. Y yo creo que de ahí se infiere respuesta a la profesora. En ese sentido, realmente no hemos tenido ningún apoyo. Como no hemos tenido apoyo en la implementación, ya en lo que tiene que referente a nosotros, en los proyectos productivos, en todo lo que ustedes oyeron el debate hace días sobre el tema de la vivienda. Estamos atravesando una situación difícil desde el punto de vista de la implementación en función de garantizar el futuro nuestro.
y mucho menos hemos tenido apoyo en el aspecto psicosocial. Sabemos, y yo soy testigo de eso, y lo he entendido y he tratado de buscar fórmulas con alguna gente amiga en función de apoyar a la gente desde ese punto de vista, que es muy importante y muy necesario. Pero bueno, ahí la ideología, los principios, es de lo que nos hemos agarrado para mantener la fuerza y la fortaleza y no dejarnos desfallecer en medio de las dificultades y seguir adelante con este compromiso que es con Colombia y con el mundo. Muchas gracias. Sí, es una lástima que se interprete en votos una necesidad de todos como es la paz, ¿no? Es una lástima. Sí. Bueno, gracias, Rodrigo. Esta pregunta se la voy a como usted, tomando su palabra, al profesor Juan Carlos. Tuvimos aquí la dicha de contar a este título que se puede tener, es profesor, ese es el mejor título que se puede tener. Y ahora que Rodrigo se lo indilgó a Juan Carlos y que es así, pues yo lo retomo también. Juan Carlos, esta pregunta especialmente para usted, formulada por un estudiante de comunicación social de la universidad, David Sebastián Rodríguez. De alguna manera más atrás, usted decía que la Constitución colombiana es el garante de que estos acuerdos pues sigan adelante. Sin embargo, le pregunto, ¿cuál es el legado del acuerdo de paz en Colombia? ¿Y qué se debe hacer para que no se interrumpa la implementación de los acuerdos? A ver, el legado del acuerdo de paz en Colombia es precisamente lo que decía ahorita Rodrigo, que la paz es posible. Ese es un legado, que se nos abrió la puerta. Es que, hombre, la generación de nosotros, Fernando, esta generación, nosotros vivimos todo el tiempo viendo noticias y noticias desde que éramos niños, ¿cierto? De que muertos tantos soldados en combate, que no sé qué, que verdad. Mejor dicho, nunca habían noticias algo alentadoras. Entonces, yo creo que el legado de los acuerdos de paz es ver que la paz es posible. Eso es lo primero. Y en efecto, como dice Rodrigo, el gobierno intentó, digamos, disminuir mucho la fuerza de los acuerdos. Recuerden ustedes lo que fue al inicio del gobierno, toda la ley que no se quería presentar, que no se quería suscribir, que no se quería, las objeciones que hizo el presidente a los acuerdos de paz. Pero Colombia es algo que también es algún punto que es interesante. En Colombia hay tres poderes. Uno no puede decir en este momento, por ejemplo, que la Corte Constitucional está comprada, como no lo estuvo antes. De hecho, fue la Corte Constitucional la que impidió un tercer mandato de Uribe, que hubiera podido ser el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, como ha ocurrido en los países latinoamericanos. O sea, los ejemplos de Nicaragua, ¿cierto? Los ejemplos de Venezuela, donde continúan que hay modelos, o sea, ni pensemos en Irak, en Irán, por allá en todos estos países del Medio Oriente, donde las personas se mueren de viejas en el poder. Pero en nuestro sistema no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El legado de los acuerdos de paz es la paz misma. Y esa paz misma es factible en Colombia porque aquí ha habido, y en eso va mi reconocimiento a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha tomado decisiones que si las hubiera tomado en sentido contrario, hubieran acabado con los acuerdos de paz. Y tuvieron la entereza, a pesar de que había un gobierno que estaba diciendo que le objetaba los acuerdos, tuvieron la entereza de mantener la vigencia de los acuerdos para que los colombianos que creemos, que defendemos la paz, como en el chat que hay del DLP, que los que creemos y defendemos la paz sigamos pudiendo tener ese sueño, ojalá cada vez más colombianos en ese sentido. Y hablar, entre otras, es una invitación. Nosotros, los que estamos con este discurso, no podemos negar el otro discurso. Nosotros no podemos negar que hay otras corrientes como el Centro Democrático en concreto, que tienen otra postura. Hay que hablar de alguna manera. No me pregunten cómo, no me pregunten dónde, bajo qué condiciones, porque
porque de no buscarse alguna especie de consenso, alguna especie de unión, pues obviamente la polarización va a seguir y eso no le conviene al país. No le conviene a nadie, sí. Difícil establecer ese otro diálogo también. Muchas gracias, Juan Carlos. Les pido a todos, por favor, comprensión. Hay muchas preguntas en el chat, muchas intervenciones. No podemos hacer eco de todas, ni de las intervenciones, ni de las preguntas. De hecho, voy a formular la última pregunta para nuestros dos invitados, Rodrigo y Juan Carlos. Y es es una pregunta formulada por un estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, Nicolás Esteban Bernal. Pregunta: ¿cómo ven la continuidad del proceso de paz de cara a las elecciones presidenciales del 2022? Él enfatiza las elecciones presidenciales. ¿Cómo ven la continuidad del proceso de paz de cara a las elecciones presidenciales del 2022? Rodrigo, ¿quieres responder, por favor, en primer lugar? Listo, de primero. A ver. No, una pregunta bien interesante porque está el futuro. Ahí está el futuro de Colombia. Yo lo vengo diciendo en el distrito de Bicenarios, se lo vengo diciendo a nuestra gente, ahora que entramos ya en campaña electoral, precisamente de que esto va a ser un parteaguas. O nos inclinamos por la paz o continuamos la guerra. Yo creo que en ese sentido es la disyuntiva. Yo soy optimista, como decía el profesor Juan Carlos. Uno no puede estar en el siendo pesimista, y creo que es lo que me ha mantenido a mí desde que comenzamos a afrontar las dificultades que tuvimos casi desde el primer día que iniciamos, cuando nos asesinó Alfonso Cano. Fue un momento muy difícil y complejo, pero optimismo es el que nos ha mantenido, el optimismo y la certeza de que estamos por el camino correcto, de que hacia allá es que hay que dirigirnos, que se cometerán errores y equivocaciones, pero ese es el norte. Tenemos trazado un norte, y a partir de ese norte tenemos que convencer a la mayoría de colombianos que este 2022 estamos definiendo el futuro de Colombia, de las generaciones, de Joan Rodrigo y de todos los hijos de la paz. Hace poco estuve en una asamblea Granada Meta con más de 300 firmantes, y dentro de ellos habían más de 90 niños. Y pensando en ellos, tenemos que mantener el optimismo y hacer mucha pedagogía, mucha conciencia. Ahora en esto de las campañas electorales se van a levantar rencores, odios y mucha desinformación. Bueno, y todo lo que sabemos de cómo se hace la política en Colombia. Pero tenemos que llevar un mensaje de optimismo, pero de resolución, de que aquí es el momento, en el voto, de definir para dónde va Colombia. Yo tengo la esperanza de que va a elegir el camino de la paz y la reconciliación. Ok, Rodrigo, muchísimas gracias. Profesor Henao. No, pues es que, ¿qué puedo decir yo después de lo que dijo Rodrigo? No mucho, estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. De hecho, pues ustedes ven, la paz fue un tema taquillero completamente en todas las campañas presidenciales. De hecho, la fortaleza de Uribe fue su discurso contra la FARC-EP. Y eso fue una fortaleza grande. O, por ejemplo, recuerden ustedes la foto que quizá los que están pelados en este momento no la recuerdan, pero la foto del expresidente Andrés Pastrana cuando estaba candidato con Manuel Marulanda con su toallita aquí en el hombro, ¿cierto? Sí. Y esa foto fue, yo diría, muy definitiva para el triunfo de Andrés Pastrana en esas elecciones. Sí. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Sí, la paz ha sido un tema muy grande en la historia política de Colombia, aún más desde el siglo XIX. Es que, miren, a mí me da risa leer sentencias del siglo XIX hablando de la palabra guerrilla. Es increíble.
Es increíble. Que las guerrillas al comando de tal persona causaron daños a los ejércitos republicanos, bla, 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 bla. La paz ha sido un tema electoral desde siempre en Colombia. Recuerden que en el siglo XIX hubo 42 guerras civiles, provinciales, algunas nacionales. Recuerden la guerra de los 1000 días y todos los procesos de paz que vinieron allá. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Y ya cierro con esto, complementando el acuerdo que doy con Rodrigo, con lo que dijo Rodrigo. Miren, yo creo que ya la paz no va a ser un tema realmente taquillero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la paz se hizo. Como decía Rodrigo también, hicimos lo mejor que pudimos y creo que dio un buen resultado. De hecho, esto es ejemplo en la comunidad internacional. Los que más cuestionan la paz están aquí dentro de Colombia. No pasa eso con la comunidad internacional. Es que ni siquiera con el gobierno norteamericano. Sí. Entonces, ahí ya, y con esto concluyo, yo les diría, la paz no va a ser, ni debe ni debe permitirse que sea un tema taquillero. Lo pudo haber sido en un momento, pero ya con una FARC que son hoy en día partido de los comunes, que van a ir a la contienda electoral, ¿quién va a seguir hablando del temor, del no sé qué cosa? No, el tema está por otro lado, mejor dicho. Eso es. Sí. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como les dije, yo voy a dejar aquí las preguntas y las intervenciones para dar, digamos, en estos 10 minutos finalización a nuestro evento de Humanidades en la Academia, con este tema tan interesante, paz incierta, paz posible, pero es la paz posible, es la paz posible. Entonces, no sin antes agradecer a Rodrigo este escenario, esta oportunidad de contar con su presencia, con su voz, con su palabra, obviamente en medio de la pedagogía sabemos que la pedagogía es procesual y esto también es un proceso, se va llevando y esto necesita todavía mucha implementación, no solamente de parte del gobierno, sino de parte de nosotros, los ciudadanos, de parte de ustedes, los excombatientes, de parte de la academia. Esto es algo que todavía está por hacerse, por construirse, como reza pues el título del acuerdo de paz. Doctor Henao, muchísimas gracias porque esa manera de hacerla, de explicarse y de hacernos entender los puntos de vista de alguien que está tan familiarizado con las leyes y especialmente con estas leyes que enmarcaron este acuerdo de paz, pues yo creo que dejan mucha claridad en nuestra mente, también ganas de seguir profundizando y precisamente este tercer espacio es una presentación bibliográfica de la mayoría de los textos que se presentan ahora en estos siguientes minutos son textos que se encuentran en nuestra biblioteca Pedro Favo de la Uniagustiniana y que los estudiantes y externos, porque hay más posibilidad de hacerlo, pueden consultar. Entonces yo le doy el espacio de unos breves minutos a la directora de la biblioteca, Adriana León. Adriana, su espacio, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerles que estén en este espacio. Yo voy a proyectar la exposición de material bibliográfico que tenemos el día de hoy para cada uno de ustedes. Nosotros, de la mano con la Oficina de Relaciones Internacionales, la Facultad de Humanidades y los docentes de Humanidades, traemos esta pequeña exposición de material bibliográfico que tenemos disponible en nuestras colecciones, tanto físicas como electrónicas. La idea de este material es que ustedes puedan entrar y consultarlo en el momento que ustedes requieran. Recuerden que nuestra biblioteca se encuentra habilitada. Desde el 2 de agosto se encuentran habilitadas las instalaciones de la biblioteca Fray Pedro Favo, aquí en la sede de Tagaste, en el horario de 9 de la mañana, a 4 de la tarde. Y de manera virtual, nuestra biblioteca está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ustedes ingresan en el momento que lo requieren. Hablamos de que quienes ingresan, pues nuestra comunidad académica, nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros administrativos. Sabemos que en este espacio tenemos personas invitadas fuera de la institución. Si ustedes requieren material, acceder a este material, también podemos mirarlo a través de nuestros convenios interbibliotecarios para que ustedes puedan acceder a este material que tenemos disponible en nuestras colecciones físicas y electrónicas.
El material que traemos hoy disponible, que traemos mediante esta presentación, está dividido en 3 temáticas. La primera temática es procesos de paz y posacuerdo en Colombia. La segunda temática es construcción de paz después de la guerra. Y la última temática son los retos frente al proceso de paz. Aquí yo les voy a ir pasando el material bibliográfico que nosotros tenemos disponible. En cada una de estas temáticas contiene libros y artículos de revista que podrán ser consultados a través de nuestra página web. Ahí ingresan ustedes a la página web institucional, buscan el micrositio de biblioteca y ahí ya pueden acceder a nuestras colecciones. Sin embargo, esta presentación, para mayor comodidad de cada uno de ustedes, va a ser compartida a través de correo electrónico, por eso estuve muy insistente enviando la lista de asistencia. Entonces, quienes no se han registrado en nuestra lista de asistencia, es importante que lo hagan para que nosotros podamos compartir las memorias de este evento, incluyendo la exposición de material bibliográfico que ustedes están viendo aquí. Bueno, en nuestra primera temática nosotros tenemos el proceso de paz y posacuerdo en Colombia. En esta primera temática nosotros traemos una representación muy pequeña de algún material, de algunos títulos que tenemos entre artículos y libros electrónicos, en donde presenta una pequeña selección que contiene la historia de la violencia tras un conflicto armado de hace más de 50 años, cómo fue el proceso para lograr la paz tan anhelada y los sucesos posteriores a la firma del acuerdo. Ustedes están viendo aquí una pequeña selección de material. Algunos de los libros es Colombia, la construcción de paz en tiempos de guerra. Otro de los libros es Entre las lógicas estratégicas de la guerra y el proceso de paz en Colombia. Y el último que les traje así rápidamente es La vida después de la desmovilización. Aquí están viendo ustedes ya una selección de artículos, de algunos artículos, como las negociaciones de paz en Colombia, una mirada en perspectiva de la construcción de paz, justicia, verdad y reparación en el proceso de paz en Colombia, ambiente y posacuerdo en Colombia. Aquí son algunos de los artículos que les tenemos. Y traemos un artículo que queremos mencionar de manera especial, que fue hecho por algunos de los docentes que forman parte de este grupo del proyecto de Humanidades en la Academia, que se llama Hacia un modelo de comunicación comunitaria para el posacuerdo, caso región del Ariari en Colombia. Nuestra segunda temática que estamos viendo en este espacio es la construcción de paz después de la guerra. En esta temática traemos material donde mostramos los retos y perspectivas en la construcción de paz en el territorio nacional y los actores que han permanecido en el conflicto armado. Algunos de los títulos de los libros que les traemos es Cuando callan los fusiles, impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica. Construir paz, aportes desde la Universidad Nacional de Colombia. Y Paz en Colombia, perspectivas y desafíos y opciones. Estos son los libros. También les traemos algunos artículos como cooperativismo como compromiso para la construcción de la paz en Colombia y la paz en Colombia entre el acuerdo, el desacuerdo y el desespero. Y la última temática que les traemos son los retos frente al proceso de paz. Para esta temática disponemos de algunos materiales que les traemos en este espacio, que son los que les estoy mostrando en este momento, como los retos frente al proceso, como caminos de resiliencia, historia de guerra y paz de los sobrevivientes del conflicto, y testigos olvidados, periodismo y paz en Colombia. Y por último les traemos estos artículos: Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, políticas y actores del posconflicto. Adicional a ellos les traemos una selección muy pequeña de material adicional que lamentablemente no lo tenemos disponible en nuestras colecciones, pero que nos parecía importante traerlo para que ustedes lo conocieran. Uno de los títulos que les traemos es Timochenko, el último guerrillero, no volvemos a la guerra. Y traemos una selección de material bibliográfico de nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Henao, que es material que ha sido publicado
son algunas colecciones que han sido publicadas por el externado. Estas colecciones se llaman Así habla el externado, de los cuales tenemos Minería y Desarrollo, que contiene 5 tomos. El doctor Carlos también mencionó la colección de Corrupción en Colombia, que tiene 4 tomos, y Disrupción Tecnológica, Transformación Digital y Sociedad, que tiene 4 tomos también. Por último, queremos mostrarles, o bueno, ustedes al principio del conversatorio vieron un pequeño corto del video Ariadne Testigos de Paz, que fue desarrollado por 3 docentes de la Uni Agustiniana y que queremos compartir con ustedes a través de esta exposición de material y que les va a llegar a través de las memorias que tenemos disponibles. Por último, queremos invitarlos a seguir nuestras redes sociales, tanto de la biblioteca, de la ORI, de la Uni Agustiniana, para que sepan y estén al tanto de todas las actividades que estamos desarrollando y que estamos llevando a cabo a través de nuestro proyecto Humanidades en la Academia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, por esta presentación. Nuevamente agradecer a todos los que se hicieron presentes a través a esta invitación desde Humanidades en la Academia, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación, con la biblioteca y la Oficina de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por su participación, profesores, estudiantes, externos, muy amables por este momento que nos han permitido compartir con ustedes. Obviamente un saludo muy especial y un agradecimiento gigante al doctor Juan Carlos Henao, a Rodrigo Londoño, a quien también le valoramos su esfuerzo de estar allí en un momento muy particular con su familia, pero que nos acompañó durante esta hora y media larguita para estar con nosotros. Les invitamos a nuestros próximos eventos. El próximo lunes a las 3 de la tarde contamos con la doctora Juana Fernanda Todos, y el tema es la felicidad y la salud mental. Todo esto dentro del marco de lo que se ha dado en llamar la Semana por la Paz. Y ojo, el jueves 23 de 3 a 4 y media tendremos el espacio para la Constitución del 91, Caminos a la Paz, con la presencia de Antonio Navarro Wolf, la senadora Aida Abella y el taita Lorenzo Muelas, los 3 constituyentes del año 1991. Doctor Juan Carlos, Rodrigo, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Que sigan ustedes muy bien y muy amable por haber estado en este espacio de la Uni Agustiniana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpan las dificultades, pero bueno, salimos adelante aquí. Salimos adelante aquí en medio de... Que muy bien, saludos. Se puede, de queda voluntad. El profesor Juan Carlos, para mí fue un placer haber estado con usted en este conversatorio, y a todos los que aquí estuvieron participando, muchas gracias, y no podemos dejar de perder esta oportunidad para Colombia. Adelante, y aquí seguiremos en la batalla por la paz. Hasta otra oportunidad y muchas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias. También, entonces, Fernando, yo concluyo, le agradezco a usted, a la Universidad Agustiniana, que cumple una labor social, entre otras, bastante importante, ¿sí? Y también a todos los presentes, a todos y a todas las que estuvieron acá, y un saludo muy especial a Rodrigo Londoño. También fue un gran placer para mí oírlo y compartir con él este espacio. A la próxima, que me les vaya muy bien. A la próxima, a la próxima. Bueno, que esté muy bien. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Que esté muy bien.